Buenos días. Somos el grupo conformado por Yurra Sinouni, Jan Gallego, Camilo Cortés y Aileen Chávez. En esta presentación os explicaremos en qué consiste una de las aplicaciones de la lingüística, en concreto la lingüística forense, su historia, métodos e incluso algunos ejemplos. También veremos un poco la importancia de la traducción de la interpretación en este ámbito. Para empezar, la lingüística forense es la disciplina que evalúa detalladamente las características lingüísticas. Esto incluye la gramática, la sintaxis, la ortografía, el vocabulario y la fraseología. También se define por ser el interfaz entre la lengua y el derecho, ya que se aplica la lingüística en ámbito judicial. Se examinan textos tanto dubitativos como indubitativos. La finalidad está en saber si el autor es el mismo o no. Al igual que las huellas dactilares, que son características únicas de cada persona, la lingüística también lo es. Es un área de investigación en la cual los lingüistas forenses analizan los testimonios de los implicados en un juicio o durante el proceso de investigación policial, además de la determinación de la existencia del plagio de un texto e incluso la autoría de éste. Por otra parte, obviamente se centra en el ámbito forense. Esto quiere decir en identificar a los hablantes y escritores de una determinada variedad lingüística o estilo, en los registros de los análisis de la imitación de la firma y de la producción de textos con fines delictivos, en el establecimiento de la autoría tanto de textos orales como textos escritos, o el análisis del plagio, de la interpretación y traducción legal, judicial y de apoyo con textos multilingües. Ahora pasaremos un poco por la historia de dicha disciplina. Esta modalidad de la lingüística nace del interés que muestran el derecho y la lingüística entre sí sobre la profesión y las ocupaciones de cada una y su relación, aunque tiene una trayectoria relativamente corta. La primera vez que se menciona el término forense, relacionado con la lingüística es en 1949, en la obra de Phil Patrick Languages and the Law, The Semantic of Forensic English. Sin embargo, este término no causó mucho impacto y no fue utilizado de nuevo hasta años más tarde. Sin embargo, es también en 1949 cuando ocurre un suceso que dejaría conmocionada a la sociedad británica y a su sistema judicial. Comienza con el asesinato de una mujer y la confesión de culpabilidad de su marido, Timothy John Evans. Se abre una investigación policial que recoge 4 declaraciones hechas por Evans, en las que en 2 se declara culpable de haber matado a su mujer, mientras que en las otras 2 inculpa a su vecino, John Renigal Halliday Christie. Finalmente, Evans fue declarado culpable y ejecutado en 1950. 3 años más tarde, se encontraron 6 cuerpos en el apartamento de Christie, incluyendo el de la mujer, por lo que fue condenado a muerte ese mismo año. En 1966 se le da a Evans el perdón póstumo y es liberado del asesinato cometido. El término de lingüística forense reaparece en 1968 de la mano del sueco Jan Svartvik, que realiza un análisis lingüístico de las declaraciones hechas por Evans. En este estudio compara los 2 textos en los que se declaraba culpable con los textos en los que se dice inocente y descubre la variación en el uso de la gramática. Con ello, corrobora la versión de Evans de ser inocente, relacionando las declaraciones con una gramática similar a las de un niño de 11 años, debido a no haber asistido a la escuela, con las suyas, mientras que las otras se acercaban más a una edad de alrededor de 14 años, prueba de haber sido pensadas por alguien más educado, Christie, que manipulaba a Evans. Por primera vez, la lingüística puede aportar datos a una investigación judicial, y esto derivará en la creación de una rama dentro de esa profesión y a la agrupación de sus investigadores y trabajadores en colectivos profesionales y asociaciones. Sin embargo, no es hasta los años 90 cuando cobra mayor importancia y aumenta su presencia en los procesos judiciales, gracias a la creación de la International Association for Forensic Phonetics and Acoustics en 1991 y de la International Association of Forensic Linguistics en 1992. En países de habla inglesa, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, etc., esta relación entre la lingüística y el derecho va creciendo y profesionalizándose cada vez más, mientras que en España todavía permanece como una gran desconocida, y contar con el asesoramiento de lingüistas durante investigaciones policiales o juicios es muy poco frecuente.
De acuerdo con lo anteriormente mencionado, podemos afirmar que los lingüistas forenses son solicitados a un juicio para que ayuden al tribunal a responder a al menos una o dos de las siguientes preguntas. ¿Qué dice un texto dado y quién es el autor de este texto? El hecho de que nos planteemos esas preguntas es de gran utilidad, pues damos una interpretación precisa del texto a través de los conocimientos adquiridos en la lingüística descriptiva. Abordaremos dichas preguntas a través de dos métodos que nos han parecido los más eficaces. La primera pregunta en la que nos centraremos es ¿qué dice un texto dado? Para responder a esta cuestión, el lingüista forense se ocupa de interpretar las expresiones o palabras del texto proporcionado. Habitualmente, la controversia gira en torno a lo que una persona interpreta del mensaje, en lugar de lo que el emisor, habitualmente una persona instruida, quiso decir. Aún así, se han dado casos en los que entre los mismos especialistas en un campo léxico determinado han tenido problemas. Prueba de ello es el siguiente caso. En 1995, el lingüista forense Kaplan recogió un caso en el que un tal Granderson se declaró culpable de una serie de cargos por el que la pena máxima pronosticada era de 6 meses de prisión. Sin embargo, el juez decidió no encarcelarlo y en su lugar lo sancionó y dejó en libertad condicional por un periodo de 5 años. Posteriormente, Granderson incumplió la condicional al hallarse en posesión de cocaína. Esto planteó el siguiente problema al tribunal. Si se regía por la pena inicial en términos de libertad condicional, recordemos que era de 5 años, y dictaba una pena de no menos de un tercio, se rebajaría la pena, de tal forma que al imputado aún no le quedarían más de 20 meses por cumplir. De este modo, se decidió que la interpretación correcta exigía al tribunal condenar al imputado a una pena de 20 meses de prisión, incluso aunque esta pena fuese 3 veces mayor que la pena máxima inicial. Kaplan argumentó basándose en razones lingüísticas que esta interpretación era inconcebible, ya que el tribunal había tratado de ambigua la expresión pena inicial, como si paralelamente pudiera tener dos significados distintos, es decir, la habían interpretado refiriéndose a encarcelamiento con el propósito de precisar el tipo de castigo, pero refiriéndose a la imposición de 5 años de libertad condicional para determinar la duración de la pena. Finalmente, aclarada esta confusión, el Tribunal Supremo dio el visto bueno a este razonamiento y modificó la pena. Por lo tanto, el problema al que hace frente el lingüista es el de hallar el modo de demostrar al tribunal cuál es realmente el significado normal de un elemento concreto del texto. Esto lo hace a través de un corpus, es decir, a través de una recopilación de millones de palabras procedentes de textos orales y escritos almacenados en formato electrónico. En España, ese sería el corpus de la Real Academia Española, que incluye el corpus de referencia del español actual, el CREA, y el corpus diacrónico del español, el CORDE. Ahora nos centraremos en la siguiente pregunta. ¿Quién es el autor del texto? Al lingüista forense también se le puede plantear el problema de la autoría, ya que todos los hablantes nativos tienen su propio idiolecto. Por ello se ha propuesto, a futuro, un método de identificación lingüística de huellas, es decir, que las marcas lingüísticas referentes a un hablante o escritor determinado nos sirvan, así como la firma, para su identificación. Por tanto, en este caso, el deber del lingüista forense consiste en seleccionar y destacar a un único autor entre un número limitado de candidatos, normalmente de 12 a 2. Como se ha expresado durante esta presentación, lo más importante para la lingüística forense es la forma de articular las ideas, de formular nuestro discurso. Nos guste o no, siempre se realizará un juicio según cómo nos expresemos. Las características de dicho discurso son influidas por diferentes aspectos socioculturales, como la educación o la clase social, pero ahora nos centraremos en la importancia y la meticulosidad con la que se debe llevar a cabo la traducción de un texto o la interpretación ante un tribunal o interrogatorio. Lo primero que los intérpretes y traductores deben tener claro es la fidelidad del contenido, pero también es muy importante cuidar la forma de la declaración, en el caso de los intérpretes aún más, puesto que ésta lleva consigo una percepción particular del testigo. El estilo y el registro son parámetros que deben imitar al máximo al de la forma de la lengua de origen. Esto incluye la agramaticalidad, las incorrecciones o la adecuación, y por ello uno de los problemas a los que estos se enfrentan es a la asignación de un juicio del testigo basado en el estilo del intérprete.
A continuación, expondremos algunos ejemplos. Podemos observar cómo los intérpretes alteraron el registro para que fuera más apto ante una audiencia, obteniendo como resultado una diferente consideración por parte del jurado. En el primer ejemplo, el testigo dice, me agarró aquí el dedo, mientras que el intérprete dice, he injured my hand. En este caso, el intérprete no ha realizado la duplicación del me, que podría haber sido un rasgo de nerviosismo por parte del testigo, y también ha utilizado un cambio de palabra. En lugar de dedo ha utilizado mano, o en lugar de agarrar ha utilizado herir. En el segundo ejemplo, el testigo dice, ahora, si yo no tomé ningún acto de echarla, porque yo le prometí que no la iba a echar, mientras que el intérprete dice, and also, I had promised her that I wouldn't evict her. Realiza una especie de resumen de lo que el testigo ha dicho en lugar de traducirlo. Y por último, en el ejemplo 3, el testigo dice, y bueno, yo seguí mi camino con mi esposa y mi hija. Y el intérprete dice, I continue walking with my wife and my daughter. En este caso es correcta la traducción, pero no ha utilizado la muletilla que el testigo usó, el bueno. Para concluir esta presentación, si sentís la curiosidad de buscar más información, existen varias revistas que pueden ayudar. Por ejemplo, está el Forensic Linguistics, The International Journal of Speech, Languages and the Law, que está publicada desde 1994 y realiza artículos desde los aspectos introductorios de esta disciplina hasta especializarse un poco más. También está la revista Language in the Judicial Process, que es una revista electrónica y que además de tener artículos relacionados con el tema, también tiene resúmenes de algunos casos interesantes. También está el Journal of Forensic Document Examination, que se centra sobre todo en la relevancia forense de la caligrafía, es decir, en la determinación de la autoría. También tenemos Lengua y Dret, que es una revista editada aquí en España y trata cuestiones legales que tengan una dirección lingüística. Por otro lado tenemos es un libro de Evans Stechmans, A Case for Forensic Linguistics, de Jan Svartiv. Es un caso que compara las características lingüísticas de unas declaraciones registradas por la policía. Además, este caso también lo hemos visto un poco como ejemplo. Y por último, si lo queréis ver desde una perspectiva más directa, hay una serie en Netflix que se llama El caso Una Bomber y que trata de uno de los casos más conocidos que implica la lingüística forense. Así que eso ha sido todo y esperamos que hayáis aprendido mucho y que hayáis entendido qué es la lingüística forense.